En una gran ciudad llamada Bogotá, vivía un niño llamado Alejo. Alejo tenía 8 años y una gran sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Vivía con su mamá Andrea y su papá Alejandro. La familia de Alejo no era muy numerosa, pero su hogar estaba lleno de amor y alegría. Un día, mientras Alejo y su mamá caminaban por la ciudad, Alejo se detuvo frente a una tienda de instrumentos musicales. En el escaparate había un piano viejo y polvoriento. Sus ojos se iluminaron, y sin pensarlo, entró en la tienda. El dueño, un hombre mayor llamado Don Manuel, notó la fascinación del niño y lo invitó a tocar. Alejo, curioso, se sentó en el banquillo y empezó a presionar las teclas. Aunque nunca antes había tocado un piano, las notas que salían del instrumento eran mágicas. Sus dedos parecían tener vida propia, moviéndose con una gracia y precisión sorprendente. Don Manuel y su mamá, al escuchar la música, quedaron maravillados al ver a Alejo tocar con tanto talento. «Alejo, eres un prodigio», exclamó Don Manuel con orgullo. Desde ese día, el piano se convirtió en una parte esencial de la vida de Alejo. Desde ese momento, Don Manuel decidió enseñarle a Alejo a tocar el piano, sin cobrarle nada, solo por el amor a la música. Alejo practicaba todos los días después de la escuela. Aprendía rápido y su pasión por la música crecía con cada nota. Don Manuel le enseñó no solo a tocar, sino a sentir la música en su corazón. Un día, Don Manuel le sugirió a Alejo que diera un pequeño concierto en el parque de la ciudad. Alejo se sintió nervioso, pero también emocionado, así que aceptó el desafío. El día del concierto llegó, y el parque estaba lleno de vecinos curiosos. Cuando Alejo empezó a tocar, la gente quedó maravillada. Sus dedos parecían bailar sobre las teclas, creando una melodía que hizo sonreír a todos. Aquel día, Alejo descubrió que la música podía unir a las personas, incluso a aquellas que no se conocían. La directora de la escuela, al conocer el talento de Alejo, tuvo una idea: organizar un concierto escolar para mostrar cómo la música podía unir a los estudiantes. El día de la presentación llegó, y el auditorio estaba lleno de estudiantes, maestros y padres. Alejo se sentó al piano, y al empezar a tocar, el público quedó maravillado. La música fluía con una armonía perfecta, todos entendieron el mensaje: la música tenía el poder de unir a las personas. Después del concierto, Alejo recibió una carta de un músico famoso que había escuchado sobre su talento. El músico, llamado Francelli, invitaba a Alejo a participar en un concurso nacional de jóvenes pianistas en el Gran Teatro Banchoplay. Alejo estaba emocionado, pero también sentía miedo de enfrentarse a otros niños talentosos de todo el país. En el día del concurso, Alejo y sus padres llegaron muy temprano para admirar el Gran Teatro. El escenario era enorme, y los otros concursantes parecían ser muy profesionales. Alejo estaba nervioso. Nunca había tocado ante tanta gente. Sin embargo, al ver las caras amables y sonrientes de los asistentes, sintió una ola de calma. Se sentó al piano, cerró los ojos y dejó que la música fluyera. Las notas bailaban en el aire, llenando la plaza con melodías que tocaban el corazón de todos los presentes. Alejo tocó una pieza que había compuesto especialmente para el concurso, una melodía que combinaba la alegría de su hogar, la amistad con Don Manuel y el poder unificador de la música. Al terminar, el auditorio quedó en silencio por unos segundos antes de estallar en aplausos. Alejo recibió una mención especial por la originalidad y emotividad de su interpretación. Después de esto, Alejo no solo se convirtió en un talentoso pianista de talla internacional, sino que también llevó alegría a quienes lo escuchaban. Así como Alejo encontró en la música un medio para expresarse y conectar con los demás, todos podemos encontrar nuestra propia forma de hacer del mundo un lugar más armonioso y lleno de comprensión.